250.000 litros de leche diarios en el departamento de Caquetá. Y si Nestlé, que eso es lo que se piensa, que Nestlé va a poner una planta procesadora en el departamento de Caquetá, recogería 1.500.000 litros de leche diarios. ¿Qué implicaría esto? ¿Qué implicaciones tiene esto para el medio ambiente? Yo no quiero decir, entonces ahora me van a decir que es que yo dije que los ganaderos eran los culpables de la deforestación del departamento de Caquetá, no lo he dicho. Pero sí tenemos que pensar que son actores en el departamento de Caquetá. Y una propuesta que había hecho el profesor Roberto cuando a él lo llamaron para discutir el plan de desarrollo departamental era que llamáramos actores como Nestlé. Y no se quiso hacer, no lo tomaron en cuenta. ¿Por qué no escuchar a Nestlé, que es una multinacional, qué es lo que quiere, qué es lo que está pensando frente al departamento de Caquetá? O sea, no es que nosotros somos un estado autónomo y vamos a tomar nuestras propias decisiones y ellos se tienen que acomodar. Ustedes saben que eso no es cierto. Nestlé es una multinacional, o sea, tiene poder económico. Y si ellos van a crear o van a hacer una planta de procesamiento en el departamento de Caquetá, simplemente lo que necesitan es tener el dinero y ya, y lo tienen. Porque seguramente los permisos los van a conseguir en Bogotá. Y acá, en el departamento, pues nos tenemos que acoplar a esa situación de pues que se van a incrementar la ganadería en el departamento de Caquetá, y eso tiene unas implicaciones también medioambientales. En los acuerdos de paz, vemos que si los leemos, anoche pues me puse a revisarlos antes de hacer esta afirmación, pues la mención del medio ambiente es simplemente eso, una mención como un objeto del medio ambiente, ¿sí? Como una circunstancia adicional a el problema de tierras, al problema agrario. Entonces se habla en los acuerdos del cierre de la frontera agrícola, se habla un poco de la protección, pero no se habla de la naturaleza como un sujeto político o como un sujeto de derechos, que precisamente es el punto a donde debo o quiero terminar. Hay bastantes libros que ya mencionan precisamente la paradoja de la paz, y lo llaman la paradoja precisamente porque habla de una restitución de tierras que tienen una protección ambiental, por ejemplo. Eso ya trae un conflicto de territorio. Y ustedes saben que el conflicto de territorio se ha presentado también un enfrentamiento entre dos principios constitucionales, uno que es del Estado unitario y el otro que es la autonomía territorial. De allí es que se devienen las problemáticas socioambientales de las comunidades que no quieren dejar ingresar a las petroleras, que creíamos en su momento que las consultas populares iban a ser la solución para eso, para que la autonomía territorial pues fuese la que dijese qué quería el municipio, o qué quería la gente, qué es lo que quiere el ciudadano de a pie con su municipio. Y ya sabemos todos acá las diferentes circunstancias que se han venido dando frente a las consultas populares y frente a ese enfrentamiento del principio de Estado unitario, ¿sí? Que es el gobierno nacional quien debe decidir qué hacer con el subsuelo, ¿sí? O mejor, con el suelo, que es donde están precisamente los hidrocarburos. Entonces allí empieza todo un conflicto socioambiental, porque las comunidades obviamente tienen otra visión de desarrollo. ¿Por qué debemos tener la visión de desarrollo que nos impone el gobierno nacional?
Necesitamos tener una visión propia, una visión del municipio, de los habitantes, una visión del departamento de Caquetá. ¿Por qué no podemos ser diferentes? Bueno, en fin, digamos eso, digamos que era un poco para allá voy a tocar, pues ya finalizando esos apuntes, como les he mencionado, que son simplemente apuntes. Igual se presenta entonces un enfrentamiento entre el derecho a la restitución de tierras y el derecho a gozar de un ambiente sano. ¿En qué sentido? Ustedes saben que el problema es de la tenencia de la tierra. Ese es el conflicto realmente que se presenta no solamente en el departamento de Caquetá, sino en todos los departamentos de Colombia, donde hemos sufrido la guerra. Hay una estructura bimodal, digamos que esto precisamente con el profesor Roberto lo hemos analizado, frente al latifundio y al minifundio. Esa estructura es la que debemos analizar. ¿Cómo está el departamento de Caquetá en estos momentos? Y además que sí, dado esa estructura de la tenencia de la tierra, ¿qué tipo de concientización tienen los campesinos que tienen la pertenencia de la tierra? Entonces, vemos también que hay digamos que se constituyó en el departamento de Caquetá un parque regional, el Cerro Miraflores Picachos, que fue una constitución que se hizo el 19 de diciembre del 2018 por parte de Corpo Amazonía, y que dentro de los puntos cardinales de este parque, pues dejaron a veredas enteras dentro del parque. Hay personas que llevan más de 15, 20 años dentro de este parque, entonces ahora los vemos como criminales y viene la persecución por parte de la Fiscalía General de la Nación. Y se lo dije en la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes al director de Fiscalías Regional de Caquetá, el doctor Alexander Romero, que es docente de nuestra facultad y que va a hacer una ponencia en este escenario. No podemos criminalizar al campesino. Entonces todo aquel que está allá dentro de un parque es un criminal. Pues analicemos la situación concreta. Miremos, como decía el doctor Bobadilla, miremos las pruebas. O como decía nuestro primer ponente, el doctor Hurtado, depende. Depende. Si yo estoy allí viviendo y después decretan un parque nacional o un parque regional, pues no es culpa mía. Primero el Estado tiene que ser un Estado garante y de revisar primero cuáles son las personas que están viviendo dentro de ese escenario que necesito yo declarar como protección ambiental. Eso es lo primero que tengo que hacer yo. Pero precisamente aquí se hacen las cosas al contrario. ¿Sí? Primero se declaró administrativamente el parque y posteriormente pues tenemos todos los conflictos socioambientales. Ahora bien, que precisamente con esto voy cerrando un poco la charla. Debemos, digamos, ¿por qué no pensar a la naturaleza como víctima del conflicto? Si tenemos en estos momentos, ya se declaró dentro del ecocentrismo, insisto, que ya entendemos cuál es la idea del ecocentrismo, pues tenemos a un río con personalidad jurídica como sujeto de derechos, tenemos a la Amazonía, tenemos al Cerro de Saturbán, o sea, vemos una evolución del derecho precisamente, y algunos acá, hay un profesor que no le gusta mucho la palabra deconstrucción, pero hace
250 años y 300, más o menos 300, 250 años, estaba la humanidad discutiendo si las personas jurídicas podían tener derechos o no, si eran sujetos de derecho o no. Pasó la historia también a discutir si el negro tenía derechos o no, si el indígena tenía derechos o no. Ahora en la discusión, y ven traído de los cabellos, cuando se plantea que la naturaleza sea sujeto de derechos, autónomo, independiente, no como resultado para el hombre, porque el hombre es un elemento más del medio ambiente, que hace parte del medio ambiente, entonces como un sujeto de derechos. En estos momentos, el sistema tiene que hacer un alto en el camino. Precisamente, hace 6 años, la Contraloría General de la Nación entregó un informe de daños ambientales y dijo de manera clara que el Estado está en moratoria, fue la palabra que utilizó, en moratoria de tomar decisiones. O sea, ¿qué significa esa moratoria? Tiene que hacer un alto en el camino. El Estado colombiano tiene que hacer un alto en el camino. En estos momentos estamos entregando licencias ambientales y no sabemos ni siquiera cuál es el recurso que tenemos. O el bien común, más bien, utilizando términos correctos, el bien común que estamos entregando. La diferencia entre nosotros y un país extranjero, donde quizás, por ejemplo, Canadá se prohibió el fracking, pero aquí sí lo aplicamos, y vienen empresas canadienses a hacerlo, a utilizar el método del fracking. Pero como estamos tan convencidos que es la única forma de hacerlo, nos han convencido que así es, que así debe ser, que no tenemos otra salida, que ese es el modelo impuesto y que así, digamos, debe ser, que simplemente trazado por el principio de desarrollo sostenible y que vamos a pensar en nuestras generaciones futuras. Ponía un ejemplo, el doctor Rodrigo Uprini ponía un ejemplo para explicar lo de desarrollo sostenible que me pareció pues muy curioso, y decía que el desarrollo sostenible precisamente era cuando el hombre no tocaba a un chigüiro para que las generaciones futuras pudiesen ver pasar a un chigüiro, y no pensando en el chigüiro. O sea, eso todavía estamos hablando del biocentrismo. Ustedes saben que, como lo dije anteriormente, todavía, digamos, el biocentrismo hace parte del antropocentrismo, o sea, la visión del hombre. Todavía no vemos a la naturaleza como sujeto autónomo. Entonces, el biocentrismo allí ve al chigüiro, no sacrificar al chigüiro, sino para que las generaciones futuras puedan ver al chigüiro y conozcan a un chigüiro. Ese es, digamos, el ejemplo que proponía el profesor Uprini. Yo quiero leerles una mención de el profesor Michael Lowy, que dice lo siguiente: todas las alarmas están en rojo. Es evidente que la carrera loca hacia la ganancia, la lógica productivista y mercantil de la civilización capitalista industrial nos conducen a un desastre ecológico de proporciones incalculables. No es ceder al catastrofismo, constatar que la dinámica de crecimiento infinito inducida por la expansión capitalista amenaza
con aniquilar los fundamentos naturales de la vida humana sobre el planeta. Ustedes creerán que esto, digamos que es muy extremista, que yo vengo aquí a plantearles como una idea que hay que cambiar el sistema. No, no es eso. Es que hay que hacer un alto en el camino. Y precisamente para unir con lo que les planteaba ahora de la justicia transicional, y ahora que veo al doctor Hurtado, que una de las finalidades de la justicia transicional es la reconciliación, lo decía esta mañana. Y si no nos reconciliamos con la naturaleza, que fue una víctima del conflicto, por lo tanto, se tiene o se debe declarar a la naturaleza como una víctima del conflicto. Entonces, ya pensando un poco en lo que hablaba el doctor Fandiño de la participación de las víctimas dentro de la justicia transicional, que sin participación pues no se podría declarar también, o es un derecho de las víctimas, pues para eso mismo se deben tener los representantes de esos sujetos de derecho. Así como se declaró en el Río Atrato, las comunidades indígenas son los representantes, o sea, allí hay una representación del Ministerio de Medio Ambiente y las comunidades indígenas que viven en el Río Atrato, que están en las riberas del Río Atrato, que son las que en últimas tienen una visión diferente, lo que les he mencionado, hay que tener una visión diferente del medio ambiente. Y para allá vamos, para allá van los tribunales constitucionales. Y no solamente los constitucionales, miremos precisamente la sentencia que les leí ahora, del magistrado Tolosa, la Corte Suprema de Justicia. Y fue la Corte Suprema de Justicia también la que no lo dice de manera clara, que declara a la Amazonía como sujeto de derechos, pero sí le impone unas obligaciones a un montón de instituciones. Entonces el llamado, para terminar, el llamado en este escenario es que hagamos el ejercicio de entregar informes a la Justicia Especial para la Paz, especialmente en temas donde la naturaleza fue víctima del conflicto. Hagamos el ejercicio. Estoy seguro que el Tribunal de Paz se está enfocando también hacia esa línea de ecocentrismo. Ver a la naturaleza como un sujeto independiente, autónomo. El llamado es de que hagamos el ejercicio, ustedes, jóvenes, estudiantes, hagamos el ejercicio académico de entregar informes. Bueno, entonces, no solamente incluyendo a la naturaleza como sujeto de derechos o como víctima del conflicto, hagamos el ejercicio de entregar informes también de la victimización que hemos visto a través de nuestros años de permanencia en este departamento de Caquetá. Eso es un llamado muy importante y que obviamente, como lo explicó el doctor Bobadilla, es el elemento que se necesita para la Justicia Especial para la Paz tomar decisiones. Es la entrada. Si no hay informes, no hay investigación. Si no hay investigación, no hay sanción. Recuerden que estamos hablando de una justicia restaurativa. Y precisamente para el medio ambiente necesitamos eso, restaurar. Necesitamos ver que todos los daños que le hemos ocasionado al medio ambiente, nosotros mismos también, porque hemos sido actores de conflicto de alguna forma. Somos sociedad civil afectada por el conflicto armado. Entonces, es revisar precisamente esos escenarios y rescatar a la naturaleza como un sujeto de derecho. Muchas gracias. Palabras del doctor